¿Sabes qué es lo más pesado que cargas cada día? No es tu mochila, ni tus responsabilidades, ni siquiera tus problemas. Es todo aquello que no necesitas, pero aún así te rehúsas a soltar. Vivimos acumulando ruido, relaciones que nos drenan, hábitos que nos destruyen y pensamientos que no nos dejan dormir. Y lo más irónico de todo esto es que tú ya sabes que deberías soltar. Solo que no lo haces, porque da miedo, porque cuesta, porque soltar también es un duelo. Pero escucha bien esto. A veces el acto más radical de amor propio no es gritar tus intenciones al mundo, sino empezar a eliminar en silencio lo que te está matando en voz baja. Hoy no vengo a darte un discurso vacío. Vengo a compartirte 7 claves que te ayudarán a deshacerte del caos que llevas por dentro y por fuera, inspiradas en la filosofía estoica, esa que nos enseña a soltar lo que no controlamos y a vivir con propósito. Y antes de comenzar, déjame contarte una historia, la historia de Elena. En un remoto pueblo junto al mar, vivía una joven pescadora llamada Elena. Era valiente, decidida, pero tenía una manía. No soltaba nada. Su bote estaba lleno de redes rotas, cuerdas gastadas, herramientas oxidadas que no usaba hace años. Las llevaba por costumbre. Hasta que un día, una tormenta feroz la tomó por sorpresa. Mientras las olas golpeaban su bote, Elena se dio cuenta de que todo ese peso inútil la estaba hundiendo. Literalmente. En medio del caos tuvo que tomar decisiones. Empezó a soltar una red vieja, una cuerda inútil, un objeto que solo guardaba por apego. Con cada cosa que arrojaba al mar, el bote se aligeraba y ella recobraba el control. Sobrevivió a la tormenta. Regresó al puerto. Y cuando le preguntaron cómo lo logró, solo respondió: solté lo que no me dejaba avanzar. Y ahora te pregunto, ¿qué estás cargando tú que no te deja avanzar? Clave 1. El miedo al qué dirán. Vamos a hablar claro. El miedo a la opinión ajena es una cárcel sin barrotes. No se ve, pero se siente. Y lo peor es que muchas veces tú mismo te conviertes en tu carcelero. ¿Sabes por qué es tan peligroso ese miedo? Porque no solo condiciona tus decisiones, condiciona quién eres. Te lo digo con honestidad. No hay nada más triste que vivir una vida que no te pertenece, solo para encajar en la idea que otros tienen de ti. Y lo más absurdo de todo esto es que, la mayoría de las veces, nadie te está mirando con tanto juicio como tú crees. Como decía Epicteto, si quieres ser libre, no des importancia a lo que no depende de ti. Y la opinión de los demás no depende de ti. Una historia que no olvido. Te cuento algo que me marcó. Un amigo mío, al que llamaré Lucas, tenía un sueño. Quería dejar su trabajo estable en una empresa para abrir una pequeña cafetería. Tenía la idea, la pasión, incluso un plan sólido. ¿Sabes por qué no lo hizo durante casi 5 años? Porque temía lo que dirían sus padres, sus colegas, sus amigos. No vas a renunciar a un sueldo fijo, ¿no? Y si fracasas, eso es muy arriesgado. Así que siguió allí, día tras día, hasta que un día su salud comenzó a deteriorarse. Ansiedad, insomnio, desmotivación total. Y fue su propio cuerpo el que le gritó lo que su alma llevaba años susurrando. No estás donde quieres estar. Finalmente, un día simplemente no volvió más a la oficina. Abrió su cafetería. Hoy no solo es feliz, hoy inspira a otros que, como él, vivían bajo el peso de los ¿qué dirán? ¿Y sabes qué fue lo que me dijo después de dar ese salto? El día que dejé de pedir permiso para vivir, comencé a respirar de verdad. La trampa silenciosa. ¿Te has dado cuenta de que el miedo al juicio ajeno no siempre grita? A veces se disfraza de prudencia. No es el momento. Mejor espero un poco más. Quizás no soy lo suficientemente bueno aún, pero en realidad es el mismo miedo usando ropa elegante. Y lo peligroso es que te va apagando despacio, como una vela que nadie sopla pero que se va consumiendo por dentro. ¿Qué pasa cuando vives para otros? Cuando vives tratando de complacer, terminas siendo un reflejo difuso. Sonríes cuando no quieres. Aceptas cosas que no te hacen bien. Tomas decisiones que no te representan.
Y un día te preguntas, ¿en qué momento me perdí de mí mismo? Como dijo Carl Jung, el privilegio de una vida es convertirse en quien realmente eres. Pero para eso, necesitas hacer algo que da miedo, dejar de complacer. El momento de rebelión interior. Mira, no te estoy diciendo que ignores todo consejo, ni que te conviertas en una persona insensible. Lo que te estoy diciendo es esto. Deja de vivir para cumplir expectativas ajenas. Vive para ser fiel a ti mismo. Y eso se logra en silencio. No necesitas anunciarle al mundo que estás cambiando. Solo deja de cargar con lo que no es tuyo. Di no cuando antes decías sí por obligación. Di sí cuando antes decías no por miedo. Hazlo paso a paso, como quien recupera una parte perdida de su alma, sin hacer ruido, pero con total convicción. Ejercicio estoico para combatir el miedo al juicio. Quiero dejarte con un ejercicio sencillo, pero poderoso. Cada vez que te paralices pensando en el qué dirán, haz esta pregunta. ¿Esta decisión me acerca o me aleja de la vida que quiero? Si la respuesta es que te aleja, entonces no vale la pena. Recuerda esta frase de Marco Aurelio. La tranquilidad viene cuando dejamos de intentar controlar lo que no depende de nosotros. Y amigo mío, la opinión de los demás nunca estuvo bajo tu control. Así que empieza hoy. Elimina en silencio esa necesidad de aprobación. No hagas un escándalo. No te defiendas. Simplemente haz lo tuyo. Y si alguien tiene algo que decir, deja que lo digan. Tú sigue caminando. Porque el día que dejes de vivir bajo el juicio de otros, comenzarás a escribir tu propia historia. Y créeme, esa historia será mucho más honesta, mucho más libre y mucho más tuya. Clave 2. Relaciones y energías tóxicas. No todas las personas que te rodean están destinadas a acompañarte en todo tu viaje. Algunas llegan para enseñarte, otras para despertarte, y otras simplemente para que aprendas a soltar. ¿Te ha pasado que estás con alguien, amigo, pareja, incluso un familiar, y te sientes más cansado después de estar con esa persona que tras 8 horas de trabajo duro? Eso no es normal. Eso es una alarma interna, y si no la escuchas, el precio es alto. Como decía el poeta Rumi, no te sientes con tu dolor, levántate y sigue. Si no estás creciendo, no estás vivo. Y eso también aplica a tus vínculos. Una relación que no te permite crecer, te está enterrando en vida. Historia real. Una cena que lo cambió todo. Déjame contarte una historia que alguien me confesó hace un tiempo. Andrea, una mujer brillante, creativa, sensible, tenía un grupo de amigas con las que salía desde la universidad. Risas, fotos, reuniones frecuentes, pero algo cambió. Con el tiempo, cada encuentro se volvía una competencia disfrazada de charla. Comentarios pasivo-agresivos, críticas veladas, comparaciones constantes. Andrea salía agotada emocionalmente después de cada cena, pero seguía yendo. ¿Por qué? Porque las conocía desde hace años. Porque ¿cómo voy a dejarlas ahora? Porque en el fondo confundía costumbre con cariño. Hasta que una noche, en una conversación cualquiera, una de ellas soltó una frase hiriente. Una más. Pero ese día, Andrea no reaccionó como siempre. No discutió, no se defendió, solo decidió que era la última vez y se fue en silencio. Hoy, años después, me dijo algo que no olvido. Me liberé sin necesidad de confrontar. Solo dejé de estar donde ya no era bienvenida. Y eso, amigo, es lo que tú también puedes hacer. No necesitas gritar, ni explicar, ni dar 1000 razones. A veces el amor propio se ejerce en el silencio de una despedida no anunciada. ¿Cómo detectar una relación tóxica? No todas las relaciones tóxicas son obvias. A veces no hay gritos, no hay insultos. Lo que hay es algo más sutil, una constante sensación de incomodidad, de desvalorización, de desgaste. Aquí algunas señales que no deberías ignorar. Siempre eres tú quien da, quien llama, quien sostiene. Te hacen sentir culpable por poner límites. Tus logros son minimizados.
Tus errores, magnificados. Te comparan, te controlan, te apagan. No puedes ser tú mismo sin sentirte juzgado. Si algo de esto resuena contigo, quizás ya sabes lo que tienes que hacer. Solo te falta el valor de hacerlo. Lo que dicen los estoicos. Los estoicos eran radicales con una idea. No te apegues a lo que no puedes controlar. Y eso incluye a las personas. No puedes cambiar a los demás. No puedes obligar a alguien a tratarte bien. No puedes construir una relación sana con quien no quiere sanar. Epicteto lo decía sin rodeos. Cuando alguien actúa mal contigo, no reacciones con rabia. Pregúntate, ¿quiero seguir permitiendo esto en mi vida? El error. Creer que dejar ir es fallar. Nos enseñaron que cortar lazos es egoísta, que perdonar es aguantar, que amar es resistir. Pero déjame decirte algo que quizás nadie te ha dicho. A veces el verdadero perdón es la distancia, y el amor es irte a tiempo. Soltar no es una traición, es una forma de proteger tu energía vital. Porque estar con alguien que te apaga no es lealtad, es autoabandono. Eliminar en silencio. No necesitas dejar de querer a alguien para soltarlo. No necesitas pelear ni hacer una declaración pública. Solo necesitas tomar una decisión. Dejar de estar donde no creces, donde no brillas, donde finges estar bien, y eso se hace en silencio. Como quien cierra una puerta y no la vuelve a abrir, no por orgullo, sino por paz. Pasos para soltar con conciencia. Primero, reconoce el patrón. Acepta que esa relación no te hace bien. 2. Acepta tu miedo. Sí, duele soltar, pero duele más quedarte. Tercera, toma distancia progresiva, reduce contacto, presencia, energía. Cuarta, no expliques si no lo necesitas. No estás obligado a justificar tu paz. 5. Llena el espacio con amor propio. Nuevos hábitos, nuevas personas, nuevos rumbos. Como dijo Séneca, prefiero molestar con la verdad que complacer con la mentira. Y si la verdad es que alguien te hace mal, entonces tu paz está por encima de esa conexión. En un mundo que nos empuja a aguantar, a aparentar, a no incomodar, liberarse en silencio es un acto revolucionario. Algunas personas llegan a tu vida como regalos, otras como lecciones. Ambas son valiosas, pero solo tú decides cuánto tiempo se quedan. Tu energía es sagrada. No la derroches en quien no la valora. Clave 3. Hábitos que sabotean tu vida. No necesitas caer en un vicio grave para destruirte. A veces lo que te quita la paz, la claridad, la motivación, es una acumulación de pequeñas decisiones. Esas que parecen inofensivas, pero que con el tiempo te convierten en alguien que no reconoces frente al espejo. Lo peligroso de los hábitos destructivos es que no siempre se notan al principio. No llegan con sirenas ni alarmas. Se cuelan en tu rutina con una sonrisa, disfrazados de comodidad. Y cuando menos lo esperas, ya forman parte de ti. Es como una gota de agua que cae siempre en el mismo punto. Al principio no hace daño, pero con el tiempo puede perforar una roca. Y si esa roca es tu paz mental, imagina lo que puede pasar. Déjame contarte una historia real. Hace unos años, conocí a un hombre llamado Martín. Tenía una vida que cualquiera consideraría normal. Trabajo estable, familia, amigos. Pero algo andaba mal. Martín se sentía cada vez más agotado, más vacío, más desconectado. Un día decidió hacer un ejercicio, anotar cada hábito que tenía en su rutina. Lo que descubrió lo dejó helado. Cada mañana, lo primero que hacía al despertar era revisar su celular. No por necesidad, sino por inercia. Después pasaba media hora leyendo noticias negativas. Durante el día consumía café en exceso, no dormía bien, se quedaba hasta tarde viendo series que ni siquiera disfrutaba. Y lo peor, se hablaba a sí mismo con una dureza que jamás usaría con otro ser humano. Eran pequeñas cosas, pero juntas le estaban quitando la vida. Martín decidió empezar en silencio. No le dijo a nadie, solo comenzó a cambiar lo que podía, poco a poco. Dejó el celular a un lado al despertar.
Reemplazó las noticias por un momento de respiración. Caminó 15 minutos al día. Escribió sus pensamientos. Se habló con más compasión. Pasaron meses. Y no se convirtió en un gurú de la productividad, pero volvió a sentirse vivo. Porque entendió una verdad poderosa. No necesitas cambiar tu vida de golpe. Solo tienes que dejar de hacer lo que te está apagando. Marco Aurelio, uno de los emperadores más sabios de la historia, escribió en sus meditaciones: la felicidad de tu vida depende de la calidad de tus pensamientos. Y yo agregaría, también depende de la calidad de tus hábitos. Muchos creemos que para cambiar necesitamos fuerza de voluntad titánica, pero no es así. Lo que se necesita es conciencia. El simple acto de darte cuenta ya es un paso hacia la libertad. Cuando vayas a repetir un hábito, detente un segundo. Pregúntate, ¿esto me acerca o me aleja de la persona que quiero ser? Y si la respuesta no es clara, entonces ya tienes tu señal. Hay hábitos que no se notan, hasta que ya es demasiado tarde. Pero también hay una forma de revertirlos, sin drama, sin espectáculo, solo con compromiso. Como decía Epicteto, no son las cosas las que nos afectan, sino cómo reaccionamos a ellas. Y eso también aplica a lo que eliges repetir todos los días. Revisa tus rutinas, tu forma de comer, de dormir, de moverte, tu forma de hablarte a ti mismo. Hazlo sin culpa, hazlo con firmeza. No necesitas anunciar tu transformación. No tienes que hacer promesas públicas. Solo comienza. Hoy, ahora. Porque cuando decides eliminar en silencio los hábitos que sabotean tu bienestar, das un paso enorme hacia tu versión más auténtica. Esa que no necesita grandes discursos. Solo decisiones pequeñas, constantes y profundamente tuyas. Al final lo que repites te construye. Y tú mereces ser alguien que se construye con cuidado, no con abandono. Clave 4. La necesidad de controlarlo todo. Hay algo en ti y en mí que necesita tener el control. Queremos planear cada paso, anticipar cada resultado, evitar cada error. Nos engañamos creyendo que, si todo está bajo control, nada puede salir mal. Pero ¿sabes qué es lo que realmente pasa? Que cuanto más intentas controlarlo todo, más te frustras y más sufres. Porque la vida, amigo, no funciona como una fórmula exacta. No importa cuántas variables calcules, cuántos planes traces, cuántos por si acaso prepares. Siempre hay algo que se sale del guión. Y eso no es un fallo. Es parte del viaje. Déjame contarte una escena que nunca olvidé. Un conocido mío, Diego, organizaba absolutamente todo en su vida. Tenía alarmas para todo, agenda detallada, hasta planificaba qué ropa usaría durante la semana. Un día lo llamaron del colegio de su hija. Un accidente menor, una caída. Nada grave, pero ese pequeño imprevisto bastó para derrumbarle el día. Entró en pánico. Se desbordó. No era la caída lo que lo quebraba. Era el hecho de que algo había salido fuera de su control. Esa experiencia lo llevó a hacerse una pregunta que tú también podrías hacerte hoy. ¿Estoy organizando mi vida para vivir o para evitar sentir miedo? Muchos usamos el control como escudo. Creemos que si tenemos todas las respuestas, evitaremos el dolor, la incertidumbre, la vergüenza. Pero la verdad es que ningún control te salvará de lo que está destinado a suceder. Como decía Séneca, la vida no es esperar que pase la tormenta, sino aprender a bailar bajo la lluvia. Y para eso, hay que soltar. Soltar no significa rendirse. No es dejar que la vida te arrastre sin hacer nada. Es aceptar que no puedes dominar cada detalle. Es elegir la paz por encima de la obsesión. Piensa en esto. Imagina que caminas por la vida con una mochila en la espalda. Cada vez que intentas controlar algo que no depende de ti, le agregas una piedra. Una por la opinión de los demás, otra por el miedo al futuro, otra por ese proyecto que no está saliendo como esperabas. Y al principio ni lo notas, pero un día el peso es tanto que te detiene. No puedes avanzar, no por falta de fuerza, sino por exceso de carga. ¿Qué pasaría si hoy decides quitarte una de esas piedras?
La filosofía estoica nos recuerda que el verdadero poder no está en controlar lo externo, sino en dominar lo interno. Tus emociones, tus reacciones, tus decisiones. Ahí es donde tienes el timón. El resto, déjalo fluir. La próxima vez que algo no salga como lo planeaste, respira, pregúntate, ¿realmente depende de mí? Y si no depende, suéltalo. Esa conversación que no puedes controlar, ese resultado que no llegó, ese cambio inesperado, no son señales de que estás fallando, son recordatorios de que estás vivo. Como escribió Marco Aurelio, acepta todo lo que llega entretejido en el patrón de tu destino, porque lo que podría ser más apropiado para tus necesidades, elimina en silencio esa obsesión por controlar lo incontrolable. No tienes que hacer una gran renuncia, solo suelta un poco, cada día, confía en ti, confía en el proceso y recuerda, a veces soltar no es perder el control, es encontrar la libertad. Clave 5. Las expectativas que te asfixian. Las expectativas no suenan como algo malo, ¿verdad? Parecen motivadoras, necesarias, incluso nobles. Pero lo que nadie te dice es que muchas de ellas no son tuyas, son impuestas, aprendidas, heredadas, fabricadas por una sociedad que aplaude la apariencia más que la autenticidad. Desde que somos niños, nos enseñan que debemos llegar lejos, ser alguien, lograr más, tener éxito, formar una familia, conseguir estabilidad, triunfar. Y si no lo haces en el tiempo correcto, bajo las reglas correctas y con la imagen correcta, entonces fracasaste. Pero ¿quién escribió esas reglas? ¿Quién decidió que solo hay una forma válida de vivir? A veces, sin darnos cuenta, estamos tratando de llenar un molde que ni siquiera encaja con quienes somos. Te cuento algo que me dijo una vez una mujer que conocí en un taller. Tenía 42 años, 2 carreras universitarias, un trabajo respetable, una familia, estabilidad económica. Pero cuando habló, lo hizo con lágrimas en los ojos. Dijo, he cumplido todo lo que se esperaba de mí, y aún así me siento vacía, porque en el fondo, nunca elegí nada, solo fui haciendo lo que otros querían que hiciera. Eso es lo que las expectativas hacen cuando no se cuestionan. Te roban tu camino sin que te des cuenta. Y el día que te detienes, te preguntas, ¿dónde estoy? ¿Y cómo llegué hasta aquí si este no era mi sueño? Marco Aurelio escribió, muy poca gente vive el presente. La mayoría se prepara para vivir más tarde. Y yo creo que muchas veces esa preparación eterna no es más que una carrera detrás de expectativas que no te representan. El problema no es tener metas. El problema es vivir aplastado por estándares imposibles, por ese deber ser que solo existe en tu mente, alimentado por la comparación, el miedo y la necesidad de validación. Te lo digo con claridad. No tienes que ser el mejor en todo. No tienes que cumplir con un cronograma social invisible. No tienes que seguir la vida que otros planearon para ti. Tienes que ser honesto contigo. Eso sí, y eso, a veces, implica decepcionar a otros. Pero escucha esto. Decepcionar a otros es 1000 veces menos grave que traicionarte a ti mismo. La filosofía estoica nos recuerda algo esencial. No podemos controlar lo que los demás esperan de nosotros. Pero sí podemos decidir si queremos vivir esclavizados por esas expectativas. La libertad comienza cuando dejas de vivir para demostrar. Elimina en silencio las exigencias que no te pertenecen. Deja de intentar complacer a todos. Deja de cargar con metas que no elegiste y pregúntate, ¿esto lo quiero de verdad? ¿O solo creo que debería quererlo? Esas 2 preguntas pueden cambiar tu vida, como dijo Viktor Frankl. Cuando ya no podemos cambiar la situación, tenemos el desafío de cambiarnos a nosotros mismos, y eso incluye cambiar la forma en que medimos nuestro valor, no por cuánto logras ni por cuánto acumulas, sino por cuánto te alineas con quien realmente eres. Si hoy te sientes cansado sin razón, si sientes que estás corriendo, pero sin disfrutar del trayecto, tal vez no estás fallando, tal vez solo estás persiguiendo una expectativa equivocada. Así que haz una pausa, vacía la mochila. Quédate solo con lo que es auténticamente tuyo y continúa el camino. Más ligero,
más libre, más tú. Clave 6. La necesidad de tener siempre la razón. Hay algo en el ego que nos empuja, casi sin que lo notemos, a querer tener la razón. En una discusión con tu pareja, en una conversación con amigos, en un simple comentario en redes sociales. No importa el contexto, el deseo de tener la última palabra se activa como un reflejo. Y es ahí donde empieza el problema. Porque en esa necesidad constante de demostrar que estás en lo cierto, muchas veces pierdes lo más valioso, tu calma, tu conexión con el otro y tu libertad interior. Te conviertes en prisionero de tus argumentos. Y a veces, lo que estás defendiendo ni siquiera es tan importante. Séneca lo expresó con claridad: prefiero tener paz antes que razón. Y lo decía un hombre sabio, no alguien que se resignaba, sino alguien que entendía que el silencio y la humildad son, muchas veces, más poderosos que 1000 palabras. Déjame contarte algo personal. Durante años, cada vez que alguien me cuestionaba, sentía que debía defenderme, como si mi valor estuviera atado a tener razón. No podía soportar la idea de perder una discusión. Hasta que un día alguien me preguntó: ¿quieres tener razón o quieres estar en paz? Esa pregunta me quebró, porque entendí que muchas veces había peleado batallas que no valían la pena, que había levantado muros donde podía haber puentes, y que todo por un simple miedo, el miedo a parecer débil. Pero dime, ¿no es más débil el que necesita imponerse todo el tiempo? ¿No es más fuerte el que puede escuchar, reflexionar y soltar? La filosofía estoica nos recuerda que no controlamos la percepción de los demás. Solo podemos gobernar nuestras emociones, nuestra reacción ante el desacuerdo, nuestra capacidad de no perdernos en lo superficial. Epicteto decía: si alguien te llama estúpido y tú te enojas, entonces tal vez te han dicho la verdad. Una frase dura, pero potente. Porque cuando estás realmente en paz contigo, las palabras de otros no te arrastran. No necesitas tener razón para sentirte válido. No necesitas demostrar nada a nadie, solo necesitas saber quién eres. Y para lograrlo, a veces debes callar. No por debilidad, sino por sabiduría, porque cuando eliges no discutir, cuando eliges no corregir, cuando eliges no reaccionar impulsivamente, estás ejerciendo el mayor control que puede tener un ser humano: el control sobre sí mismo. Piensa en esto: cuando discutes por orgullo, no estás luchando por una verdad, estás luchando por una imagen. Y la imagen es una ilusión. Como decía Marco Aurelio, nada externo puede tocar tu alma, a menos que tú se lo permitas. La próxima vez que sientas esa urgencia de imponer tu punto, respira, hazte esta pregunta: ¿vale más mi paz o mi ego? Y si eliges la paz, estarás haciendo algo profundamente estoico, porque el verdadero sabio no es quien siempre tiene razón, sino quien sabe cuándo es mejor dejar ir. Elimina en silencio esa necesidad de ganar cada conversación. No tienes que probar nada, no tienes que corregir a todos, no tienes que ser el más inteligente en la sala. Solo tienes que ser libre, y a veces ser libre es tan simple como guardar silencio. Clave 7. El ruido digital y mental que te aleja de ti. Vivimos en un mundo tan lleno de ruido que el silencio se ha convertido en un lujo. Pero no hablo del silencio externo, no del que se rompe con un claxon, con una notificación, con una historia de Instagram. Hablo de ese silencio interior, ese que te permite escucharte, ese que necesitas para pensar con claridad, para conectar contigo, para recordar quién eres cuando nadie te está mirando. Hoy la mayoría de nosotros no tiene espacio para eso, porque estamos demasiado ocupados reaccionando. Despiertas y lo primero que haces es mirar una pantalla. Y desde ahí comienza una cadena de interrupciones que no se detiene hasta que te acuestas. ¿Sabes lo que eso significa? Significa que no estás viviendo tu vida. Estás consumiendo la vida de otros. Estás saltando de estímulo en estímulo, como si tu mente fuera una máquina sin pausa. Y lo que se pierde es tu presencia. Séneca lo decía con brutal claridad: no es que tengamos poco tiempo,
Es que desperdiciamos mucho. Y hoy lo estamos desperdiciando en pantallas. Un contenido que no nos nutre, en comparaciones que nos drenan, en distracciones que nos roban el alma. La filosofía estoica valoraba el silencio, el foco, la introspección, porque ahí, y solo ahí, es donde puedes encontrar verdadera libertad. ¿De qué sirve tener acceso a todo el conocimiento del mundo si no tienes la calma para asimilar nada? ¿De qué sirve estar conectado a miles de personas si estás desconectado de ti? El ruido digital no solo te quita tiempo, te quita claridad, te quita atención, te quita identidad. Por eso, hoy más que nunca, eliminar en silencio es un acto revolucionario. Silenciar notificaciones que no aportan. Dejar de seguir cuentas que solo alimentan tu comparación. Apagar el teléfono por una hora y simplemente estar, sentarte contigo y ver qué aparece cuando ya no estás distraído. Créeme, al principio duele. Tu mente se sentirá inquieta, como un niño al que le quitaron el juguete. Pero si perseveras, descubrirás algo que muchos han olvidado. La paz no viene cuando todo afuera está en calma. La paz aparece cuando tú decides dejar de alimentar el ruido. Y eso, amigo mío, depende solo de ti. Has llegado hasta aquí, y eso ya dice mucho. Significa que algo dentro de ti está listo para soltar, listo para hacer espacio, listo para vivir más liviano. Hoy te hablé de eliminar en silencio, pero no como una renuncia, sino como una declaración de libertad. Soltar el miedo a la opinión ajena, soltar las relaciones que te drenan, soltar los hábitos que te sabotean, soltar el control, soltar las expectativas, soltar la necesidad de tener razón y por último, soltar el ruido. No hace falta que lo hagas todo de golpe, no hace falta que lo publiques, ni que lo expliques. Solo hazlo, en silencio, con decisión, como lo haría un verdadero estoico, sin alarde, pero con total firmeza interior, porque a veces el acto más valiente no es pelear por algo, es dejarlo ir. Recuerda esto, el ruido grita, la sabiduría susurra, y tú ya sabes qué te está pidiendo tu alma. Escúchala, empieza hoy. Y si llegaste hasta aquí, escribe en los comentarios, en el silencio encontré mi camino. Eso me hará saber que estás listo para comenzar de verdad. Gracias por escuchar. Gracias por darte este espacio. Nos vemos pronto. En otra reflexión, en otro viaje hacia adentro. Pero hasta entonces, vive, suelta y camina en silencio. Porque allí es donde empieza tu verdadera libertad. Suscríbete si quieres más contenido como este. Gracias por estar aquí. Nos vemos en la próxima aventura.